Atención humanista y de calidad hacia los integrantes del Instituto Armado y sus derechohabientes. Es un establecimiento de educación militar de nivel superior que forma licenciados en salud pública y urgencias médicas, con conocimientos castrenses, científicos y tecnológicos y humanísticos. ¿Alguna vez te has preguntado qué se requiere para que México declare la guerra o declare estado de guerra a algún otro país, alguna potencia? ¿Y qué pasó con México en la Segunda Guerra Mundial? El día de hoy, en este breve video, te voy a explicar de manera muy clara desde el punto de vista jurídico qué es lo que pasa con las facultades de los poderes de la Unión en materia de defensa nacional. Lo primero que te quiero decir es que te suscribas a este canal y que le des like, y que si no te gusta, bueno, pues que le des dislike. Todo comentario es bienvenido. En México se ha participado formalmente en una guerra de carácter internacional, y la primera de ellas fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando México el día 2 de junio de 1942 declaró la guerra a los países del eje, en ese entonces Alemania, Japón e Italia. El presidente Ávila Camacho publicó una declaratoria de guerra en el Diario Oficial de la Federación. Lo primero que les quiero decir es que en México existen dos instituciones armadas fundamentalmente, para hablarlo de manera genérica: las instituciones armadas permanentes y las temporales. Voy a empezar por las temporales. Mexicanos como ustedes y yo constituimos las Fuerzas Armadas temporales, ya que se denominan a partir del año 2019 ya de manera constitucional como reservas, y lo conformamos tanto hombres como mujeres, gracias a lo que se conoce como Servicio Militar Nacional, que haya su fundamento constitucional en el artículo 5º constitucional y en el artículo 31 constitucional en su fracción tercera, que establece que es obligación de todo mexicano, sin distinción de clase social, económica y o de género, alistarse en las reservas para fungir como tales, porque son mexicanos como ustedes y como yo, que no se dedican a eso, no son profesionales castrenses y se reúnen solamente cuando es necesario y cuando hay un llamamiento para un movimiento bélico o para alguna necesidad de defensa nacional. La sanción por no cumplir con esta obligación, tanto para hombres como mujeres, es que se podría suspender la ciudadanía hasta por 6 meses. Suspensión que implicaría el no tener derecho a votar. Por otro lado, las Fuerzas Armadas permanentes son fundamentalmente 3, que son Armada, Ejército y Fuerza Aérea, que están liderados a su vez por un secretario respectivamente de Marina y de Defensa Nacional, que son un general de división y un almirante. Sin embargo, es importante decir que son general de división y almirante porque una norma secundaria, de manera inconstitucional, añade ese requisito para ser secretario de Estado en Marina y en Sedena o Secretaría de Defensa. Sin embargo, hay que decir que ello es inconstitucional. ¿Qué se requiere para que México declare la guerra? Bueno, pues simplemente se requiere la declaratoria de guerra del presidente de la República y una ley de guerra emitida por el Congreso de la Unión. Nuestra Constitución es muy ambigua en muchas cosas, y hay que decir que le establece la facultad tanto al Congreso en el artículo 73 como al presidente en el artículo 89 para declarar la guerra. Sin embargo, lo cierto en toda la doctrina e historia constitucional es que solamente el titular del Ejecutivo es quien suele declarar la guerra al exterior, y el procedimiento debe de ser que el presidente mande una iniciativa de ley de guerra al Congreso de la Unión, quien deberá de legislar todo el cuerpo normativo que regirá con base en ese conflicto armado, lo aprobará el Congreso y posteriormente publicará el presidente de la República y hará una promulgación. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues que desde luego con esa ley ya puede declarar la guerra al exterior. Sin embargo, con base en el derecho internacional a la legítima defensa de los pueblos, no quiere decir que sin haber declaratoria de guerra, México no pudiera reaccionar bélicamente frente a un bombardeo o frente a una invasión. Si México sufriera una invasión o un ataque de esta naturaleza, el ejército mexicano podría repeler la agresión sin declaratoria de guerra, pero ya para efectos formales y entrar a un procedimiento armado, a una guerra, deberá contar desde luego con una ley de guerra y con una declaratoria de guerra formalmente. El siguiente punto a tratar es si es lo mismo la suspensión de garantías que la ley de guerra, que no es lo mismo. Puede haber ley de guerra sin suspensión de garantías, y podría haber ley de guerra con suspensión de garantías en el artículo 29 constitucional. Por otro lado, nunca podría haber ley de guerra sin declaratoria de guerra, ni declaratoria de guerra sin ley de guerra. Esto no podría existir. ¿Qué pasaría si el presidente de la República declara la guerra al exterior sin ley del Congreso? Esa declaratoria desde luego que surtiría efectos en otros países, que provocaría un conflicto armado, pero al interior tendrá un carácter inconstitucional que surtiría efectos hecho pero no de derecho.
Por otro lado, en las Fuerzas Armadas Permanentes existe lo que es el mando supremo, que es el presidente de la República, los mandos altos, que son secretarios de Defensa y de Marina respectivamente, y mando superior, que suelen ser generales de brigada o generales de división, que son de región y de zona fundamentalmente. Por último, ¿cómo se termina la guerra? Se debe determinar con un tratado internacional por virtud del cual se dé terminación o finalización al conflicto armado, con una iniciativa de ley para que deje sin efectos dicha ley de guerra. Las guerras suelen terminar de esta manera en el mundo del derecho, aunque en el mundo de los hechos sabemos que suelen terminar de manera muy diferente, pero en otro video vamos a tratar algunos detalles respecto de este tema tan interesante. Espero que se la estén pasando muy bien en estas fechas, que a propósito ya tengo aquí algunos adornos como podrán haberse dado cuenta. Muchas gracias por haberme seguido y nos vemos en otro video más.